La libertad de expresión es un importante indicador, ya que el grado en que una sociedad tolera a personas que representan opiniones minoritarias, poco favorecidas o incluso repudiables, a menudo da evidencia cuál es en general su desempeño en derechos humanos. Conforme al derecho internacional, el acceso a la información y la libertad de expresión son dos caras de una misma moneda, y ambos han sido propulsados sustancialmente por Internet y otras modalidades de comunicación digital. Al mismo tiempo, también se han acelerado las acciones orientadas a controlar expresiones e información, tanto por parte de gobiernos como de actores privados, bajo la modalidad de censura, restricciones de acceso y actos violentos contra aquellos cuyas opiniones o cuestionamientos se perciben como peligrosos o errados. En esta ocasión, hablaremos de la libertad de expresión, las políticas de comunicación y el papel de los medios en la democracia. Guillermo Mastrini. En años recientes, casi coincidiendo con el siglo XX, estamos asistiendo en América Latina a una interesante discusión sobre el rol de los medios en la sociedad democrática y sobre el carácter de las políticas públicas que sirven de referencia para su funcionamiento. La mera irrupción de este debate en el centro de la escena pública ya resulta muy saludable, especialmente si se tiene en cuenta que, durante muchos años, las políticas de comunicación ocuparon un lugar marginal, tanto en la agenda académica como en la de los gobiernos. El sector de los medios de comunicación presentaba un marco regulatorio estable sobre el que incidían un reducido grupo de actores políticos. Las primeras políticas de comunicación, entendidas inicialmente como de intervención estatal para organizar el sistema de medios, pueden encontrarse en los orígenes de la prensa. Tuvieron continuidad luego con el surgimiento de la radio y la televisión, sectores en los que la participación del Estado fue más significativa y sostenida durante el tiempo. En la mayoría de los casos, los debates en torno a la regulación del sistema de medios quedaron restringidos a organismos especializados del Estado y a las principales empresas del mercado de medios. Las políticas de comunicación resultaron decisivas para definir la estructura del sector audiovisual, aunque la sociedad no participó en su diseño. La clase política tempranamente percibió la importancia de los medios en el proceso de distribución de la información con la que la ciudadanía tomaba sus decisiones, mientras que en el sector empresarial requería del Estado para garantizar el surgimiento de un mercado fuerte. En primer lugar, se aborda una perspectiva histórica y crítica. Se construye un concepto clave como la libertad de expresión. Posterior se introduce el análisis económico para descubrir la tendencia a la concentración de los medios de comunicación, específicamente de los bienes culturales. La libertad de expresión de los ciudadanos es una condición básica para la constitución de una esfera pública. Desde este aspecto, se empieza a reestructurar la formación de cada uno de los actores que cuestionaron la información como un medio activo. Asimismo, el surgimiento de los medios de comunicación tuvo también lugar a los primeros debates de cómo organizar el sistema de medios. La primera gran discusión de políticas de comunicación se dio en torno al concepto de libertad de expresión. La importancia del concepto se extiende hasta nuestros días. En este punto, podemos imaginar qué pasaría si un día cualquiera enciende el televisor, el radio, se buscan los periódicos y no se encuentra información. O peor aún, algo que ya se está dando cada vez más en México. Se enciende el televisor, se enciende el radio, se leen los periódicos y una fotografía con el mismo titular de la noticia aparecen en todos los medios como una especie de boletín homologado, sin identidad. Detrás de esto
se percibe el mensaje de que no existe una prensa libre, de que no hay libertad de información. Opinar y expresarse sin inhibiciones son aspectos fundamentales en una democracia, como lo son también buscar o obtener informaciones para su difusión sin restricciones. ¿Qué pasaría si un día cualquiera en que se efectuara una manifestación, por ejemplo, si la prensa dejara de ir porque no cuenta con garantías para su seguridad? En su caso, así se da la circunstancia de que la sociedad no se entera de lo que está buscando en este grupo de manifestantes. Esto puede ser un ejercicio de disidencia puro, o quizá un ejercicio de búsqueda de reivindicación de sus derechos por otras vías, simplemente por no haber encontrado una salida institucional manifiesta, o tal vez por carecer de una participación adecuada o de orientación sobre la búsqueda de verdad, justicia y reparación. ¿Qué pasaría si en algún momento la prensa no tuviera posibilidades de asistir, como lamentablemente ha ocurrido en México y en varias partes del país? Y así, poco a poco, nos vamos quedando sin observadores de lo que pasa en el día a día en este país. ¿Qué va a pasar cuando los periodistas empiecen a salir exiliados porque hicieron un buen ejercicio de investigación y, como consecuencia, recibieron agresiones y amenazas? El asesinato, la desaparición o el secuestro de un periodista no solamente es de esa persona, es el asesinato de una forma de ver al mundo, de una forma de difundir información. Es la desaparición, la privación ilegal de la libertad de una forma de dar a conocer a la sociedad lo que está pasando. En México tenemos una prensa torturada, una prensa agredida, una prensa que está siendo censurada y, peor aún, criminalizada en varias partes del país. Esto refleja claramente la falta de políticas públicas para prevenir esta situación. En cuanto empiecen a funcionar las instituciones que se han creado para la protección, la investigación o la atención a víctimas, tendrá que reflejarse un incremento en las cifras institucionales, es decir, tendrá que reducirse la cifra negra. Es preocupante que en México las autoridades públicas sean las principales agresoras, ya que deberían ser las encargadas de fomentar el respeto a los derechos humanos. Inclusive, en caso de que se comprobara la participación criminal de algún periodista, el Estado tiene el deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los agresores, ya que no se puede justificar de ninguna forma que se agreda a persona alguna, y peor aún, que se inicien campañas de desprestigio, mucho menos si provienen del gobierno y son financiadas con recursos públicos. Muchas gracias.